¿Cómo estás, Rodrigo? Un abrazo, chico, por allá en Colombia. Hola, hola, ¿cómo estás? No te pongas bravo, vale. Yo tengo derecho a reaccionar a tu video. No, yo no me pongo bravo, es que me causa gracia que hasta hoy martes, el debate fue el viernes, ¿no? Hasta hoy martes se sigan hablando de mis argumentos. Está bueno, está bueno. Eso te ayuda a crecer también, chico. No te tienes que poner bravo por eso. Tómale No, la no, parte no, a positiva. mí me encanta. Y escuché que estabas invitando a Pacheco y a Barragán. Ah, no, ahorita para hablar un poco sobre el tema de lo que acabamos de discutir, ¿no? Ah, Pero yo pensé que era para que todos trataran porque de no refutar sabía los si ibas a entrar argumentos o que no. puse. Sí, Ah, no bueno, sabía. Sí, sí. No, ahorita vamos a hablar de este texto que yo lo voy a traer aquí para que lo veamos en pantalla mejor. claro. Para ver cuál es la diferencia realmente, porque en tu defensa tú lo cambiaste. Tú No, cambiaste. en mi defensa es que ninguna Biblia, ni protestante, ni católica, ni siquiera la de los testigos de Jehová, traduce como tú traduces el texto, Es que no lo necesito cual me traducir. causa, eso me causa a mí mucha curiosidad, porque tú eres el único que traduce así el texto. Claro. Hasta ahora yo tengo aquí un poco de Biblias católicas y protestantes y revisé en todas y en ninguna Es que no traduce es un como tú asunto de dices. orden, no es un asunto de orden, es un asunto sintáctico. Mira, tú en el canal de Santiago, tú cambiaste el texto así: el que hace justicia es declarado justo. ¿Estás de acuerdo con esa traducción? No. Pero eso lo dijiste tú. Ah, perdón, el que hace justicia es declarado justo por Dios, sí. Claro, claro. Eso lo dijiste tú. Bueno, tú no dijiste por Dios, pero yo agregué el por Dios porque lo estás Porque convirtiendo en ese una es el monotonía. resto del pasaje, claro, Ajá, del es versículo. el sentido. Ok, si tú cambias esto, tú me vas a buscar todas las Biblias habidas y por haber para que me consigas una sola Biblia que traduzca así. Vamos, tienes la tarea, te doy 10 minutos para que me las consigas. Listo, ya te lo muestro. Dame un minuto. Voy a ¿Qué utilizar Biblia traduce incluso así, declarado justo por que Dios? fuera 3:7. Vamos a ver que conste. A Me ver, lo pones en pantalla, por favor. comparar. Listo. Vamos a ponerlo en pantalla, por favor, para que todos estén muy atentos. Ahí lo tienes. Okay. Tenemos nueva versión internacional. Queridos hijos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así No, no, como no, él no, es justo. Rodrigo, me entendiste. Esa no te apoya. ¿Sabes por qué no ¿Cómo te que apoya? no? Porque tú dijiste mira, te lo voy a volver a mostrar aquí. Mira, perdón, que te saqué. Aquí está. Tú dijiste en el diálogo con Alarcón, tú metiste la palabra declarado después de es. El que hace justicia es declarado justo. Tengo el video aquí. Sí, el que hace justicia es declarado justo. Declarado. La palabra declarado está en esa Biblia que me No, mostraste, la primera. no, 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 no. Ah, A ver, entonces, bueno, yo esa quiero que parte veas yo la no la pantalla. dije ni en el debate. Esa parte yo no la dije en el debate. No, Yo pero es leí que lo hoy que está Valera. El que exactamente. hace justicia es justo, como él es justo. Ok, Y por párate eso ahí te un momento. digo, Párate un momento. ok, Disculpa, yo quiero que tú sí. entiendas mi punto. En tu presentación hoy en el canal de Santiago Alarcón, tú dijiste que el texto lo que significa es todo, pero el que hace justicia es declarado justo. Y me estás cuestionando Ujú. a mí porque tú dices ninguna traducción traduce como Wisto, o sea, me estás invitando a divorciarme de la exégesis y me citas un montón de Biblia. Entonces Ok, yo te devuelvo la bueno. moneda de lo que La dijiste. palabra, la palabra declarar en este contexto ni suma ni resta. No, sí tiene que restar porque la oración, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque estás convirtiendo la oración en una oración pasiva y ya no es atributiva, sino predicativa. Es declarado justo e incluso hay que agregar por Dios. Es, Sí, no pierde el atributo del ser. pero al decir declarado, No es pasa nada, sí, porque con declarado o sin declarado sigue la acción de ser. no porque el complemento ya es predicativo, ya no es Es nominal. declarado, es justo. Ya estás convirtiendo la oración en un complemento predicativo, no un Termina en complemento, lo mismo, termina en que esa persona es justa. pero le estás dando un valor, o sea, un valor predicativo, o sea, de acción, de proceso. Yo, yo lo que te quiero preguntar es en cuál Biblia, y vuelvo a insistir con esta pregunta, muéstrame una sola Biblia que yo no conozco porque hasta ahora he mirado todas y las he mostrado aquí. Ninguna dice el que es justo, sí, hace justicia. Eso lo fue lo que tú dijiste en el debate, ¿cierto? No, no, Y no, yo eso, no dije eso. eso lo dijiste tú.
que el Sí, pero texto escúchame. decía que el que es justo hace justicia. Y créeme que yo he estado buscando en todas las Biblias habidas y por haber que conozco y en ninguna he encontrado esa traducción. Ok, bien. Ahora, si ningún traductor lo hace así, yo tengo que pensar dos cosas. Una, o que todos los traductores del mundo están mal y tú estás bien, o que tú estás equivocado. Una de dos, ¿sí me entiendes? Pero si yo no veo ni un solo traductor bíblico, ni protestante, ni católico que haga la traducción como tú la haces, pues yo tengo Ok, que sospechar, entiéndelo. está bien, yo te ¿Ves? entiendo. Ok, te entiendo. Te voy a hacer una pregunta. Aquí tenemos el texto. Te voy a preguntar algo. Jesucristo Ujú. necesitó hacer justicia para ser justo. No, porque Jesús es Dios y Dios es el que es, no necesita, él no recibe el ser de ningún otro, él es lo que es por sí Ok, mismo. listo. Ya te acabas de contradecir y ya acabas de darme la razón. No, porque tú Porque estás mi comparando argumento, la no, divinidad ya te de lo voy a Dios, demostrar. Mira, estás comparando la divinidad de Dios con la humanidad nuestra y pero ahí está el no yo. problema. No, mira, mira el texto ahora. Léeme el texto. Claro, ¿Puedes leerme el texto? ajá. El que hace justicia es justo, Justo ¿listo? como quién. Como él es justo, ¿Quién o es sea, él? pues Dios, Ajá, como él sí, es. claro, es justo, porque él es el único que tiene esa atribución como Entonces, propia. Dios tiene que hacer justicia para ser justo. No, porque él es el único que es por sí mismo. Ah, Nosotros tenemos que parecernos a Dios haciendo las cosas de Dios. bueno, Por aquí eso tú te acabas de dar un tiro Jesucristo en el pie, dijo mi que hermano. teníamos que imitarlo a él. Pero, Pablo dijo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Eso es no, no, lógico. Rodrigo, mira, te lo voy a explicar. Los textos no es simplemente citarlo ni confundirse con el orden. Tú tienes que segmentar la oración en sujeto y predicado y definir si el predicado es nominal o es verbal. Este predicado es nominal, pero Bueno, aparte de eso, hay una cláusula adverbial de modo. ¿Tú sabes lo que es una cláusula adverbial de modo? ¿Sí o no? ujú. No importa, tiene que ser humilde. ¿Sabes o no sabes? Cláusula adverbial de modo. Cláusula adverbial de modo. Si no sabes, no importa, yo no te voy Cuéntamelo, a no, humillar por eso. cuéntamelo, cuéntamelo, a ver. ¿No sabes o no sabes? Tú eres el gramatólogo, Ok, cuéntame. entonces quiere decir que no sabes. No, yo no soy gramatólogo, yo soy Ok, listo, está biblista. bien. Te lo voy a explicar entonces. Mira, el que hace justicia es justo. Una cláusula adverbial del modo me va a explicar la manera. La Ujú, manera como yo, de qué manera yo soy justo. Y a la vez ujú. me está comparando a ese que es justo con ese otro que es justo. Por eso va a decir, es justo como él es justo. Al decir, al esto ser un complemento circunstancial de modo, o una cláusula circunstancial de modo, implica que la justicia de la que se están refiriendo aquí, de este sujeto, de esta persona que está aquí, tiene que ser el mismo, tiene que estar al mismo nivel de esa otra persona que es justo. ¿Sí me explico? Entonces, se parte, para que tú tengas una idea, se parte de este principio. Dios tiene una cualidad, porque aquí, ¿estás de acuerdo que aquí está hablando de Dios cualitativamente como siendo justo? Cuando dice como Él es justo. Claro, Entiendes porque que es es un una cualidad, atributo ¿verdad? propio de él. ¿Qué hace Nosotros lo que Dios hemos hace? heredado. Exacto. ¿Qué es lo que hace que Dios haga justicia? ¿Él tiene que hacer justicia para ser justo o él tiene que ser justo para hacer justicia? Porque Ajá. él es justo y hace justicia, pero solo él. Entonces, ¿cuál es Nosotros la causa? tenemos que hacer justicia para ser justos Ok, delante de pregunto, Dios. ¿cuál es la causa por la cual Dios hace justicia? ¿Porque hace justicia es justo o porque Él es justo hace justicia? Él en sí mismo es justo, Ajá, pero solamente él, porque ese es atributo propio de él. ajá. Nosotros no, nosotros Ah, ok. tenemos que heredar atributos, Bueno, pero listo. ¿cómo llegamos a ese atributo divino? O sea, hacemos, digamos, lo que es, ¿cómo se dice? Es un Ese atributo único. desarrollo, ¿sí? De llegar a ser justos, ¿cómo? Haciendo la justicia. Pero, pero, Es un pero, proceso pero, es que, inverso, pero es que yo quiero que yo por quiero que tú hagas un imitación. esfuerzo. Mira, yo quiero que tú Nosotros hagas un esfuerzo. llegamos a la altura de Cristo por imitación, no porque lo seamos. Ah, pero eso contradice lo que dice Trento. No, Sí. no.
Sí, porque ustedes creen en una santificación y justificación y participan de la justicia de progresiva, o sea, pero, no hay exacto, es progresiva, progresiva, pero, exacto, pero, por pero, eso. pero estás Entonces, para refutando, hacer justicia, para llegar a ser justo, tengo que hacer justicia, estás refutando porque la mentira que no, dijo en el canal porque, de Santiago Alarcón. okey, Escúchame, o sea, dijo, con lo que tú estás déjame hablar. diciendo es que tú, por ser, o sea, simplemente por creer en Cristo ya eres justo, y ahí hay un problema teológico. Eso es lo que dice Pablo, de forma Los definitiva. demonios creen en Cristo, dice Santiago, pero no por No, eso son justos. eso ya es una. O sea, ¿tú crees que los demonios Tú me pueden? pones a comparar al hombre con Dios, pues yo te Pero comparo los al hombre demonios son con el ángeles caídos, no demonio. son ángeles ¿Por qué caídos. no? Los demonios ¿Por son qué ángeles no? caídos, no son ángeles caídos. Sí, claro. Ah, bueno, ¿qué dice la Biblia? Dios no ¿El socorrió hombre puede hacer Dios cosas no malas, sí o no? Dios no socorrió, Hebreos 2, Dios no socorrió a los ángeles caídos, a los ángeles, sino a la Ujú. descendencia de Abraham. No Ok, puede cometer ese anacronismo aquí. ok. Muy claro. Judas era uno de los 12 de Jesucristo. ¿Y ¿Y eso qué? qué? Yo ¿Es creo justo? el testimonio de ¿Judas es justo? no, era ladrón. Ah, listo. No hay Pero no problema. creía. Entonces, Yo tengo el ahí texto ya que queda dice que Judas no refutado tu creía. punto, porque el Mira, hecho de ser justo, o sea, el hecho de que una persona haga justicia lo convierte en justo, pero no al revés. pero Una es que no era persona no justo. puede Judas partir nunca, diciendo que es justa y luego hacer justicia. pero es que no Eso somos solo justos, lo puede hacer pero es Dios. que Judas no creyó. Judas no creyó, así que vuelves a Judas creía, equivocarte. estaba en los 12, claro que No sí. tiene nada que ver. Mira, Juan capítulo 6, versículo 64 dice, hay algunos de ustedes que no creen. Ujú. Y luego va a explicar Juan, dando el testimonio cuando escribe en el año 60 o 90, dependiendo cuánto tratemos el libro de Juan, él va a decir, y dijo, porque va a explicar la razón por la que Cristo dijo, hay algunos de ustedes que no Los creen. estudios demuestran que Porque Judas lo que creía era que él era un mesías militar y él no creía en nada. Sí, pero déjame lo terminar. entregó para causar Disculpa, una Rodrigo. revuelta. No juegues a vivo aquí. Vamos a llevar un diálogo chévere, ¿verdad? Pero mira, Juan va a el decir, punto es espérate, este. Juan va a decir, porque Jesús sabía desde Ok. el principio quiénes no creían y quién lo Ujú, iba a entregar. Mete a Judas en el mismo paquete, da una ujú, razón por la que Judas no cree, por la que ok. él dijo, por la que Jesús dijo, hay algunos de ustedes que no creen. Juan testifica y dice, y mete a Judas en el mismo paquete y dice, Judas no creyó, Te, no te creía, la voy, te la voy a desde el poner, mismo principio. te la voy a poner Así que muy no sigo el sencillo. caso de Judas. Mira, yo quiero que analicemos este texto. Vamos Te a voy a analizar. poner, te lo voy a poner súper sencillo y esto es irrefutable. Toda oración, o sea, una frase con sentido completo, toda oración, lo mínimo que necesita es un sujeto y una acción, no Ajá, más, ¿cierto? ajá. ¿Quién es el sujeto? Él. ¿Cuál Pero es la él, acción? Perdóname, ajá. perdóname, déjame terminar. ¿Cuál es el sujeto? Él, según este texto. ¿Y cuál es la acción? Hace. Lo demás es complemento. Ok, mira, te voy a explicar algo. Y eso está en gramática, en Ajá. español y en Ey, griego, párate, en déjame estos hablar, dos idiomas. déjame Ahora, hablar. si tú me dices que no es así, que hay otra forma de construir oraciones sin el sujeto y sin el verbo, bueno, a eso sí lo vas a tener que probar. Te lo voy Pero a, ahí claramente la acción, o sea, la oración comienza con el sujeto. ¿Quién? Él. ¿Y cuál es la acción? ¿Qué hace? Punto. mira, te lo voy a explicar así para que me entiendas. Ujú. Lo voy a poner, no puedo poner mayúsculas aquí, pero te lo voy a poner abajo para que me entiendas. Mira, Ok, vamos a ver. Tú tienes una confusión aquí, Rodrigo. Con todo el respeto, te lo voy a explicar. Aquí está. a ver. A ver, vamos a ver. Ah, espérate, no me sirve tampoco. Déjame ver si puedo poner otro tipo de texto. Vamos a ver si puedo poner este. Se me acabó la agüita. Espérate aquí, ya va. Espérate ahí. Espérate, a ver. Es que quiero poner el texto aquí de lo que tú me acabas de decir. Ujú, A ver. ¿Por qué no me quieres? Ok. Él ujú, hace justicia. Ok. ujú. Ok, listo. Mira, tú entiendes la diferencia entre esta cláusula, él hace justicia, y esta cláusula, el que hace justicia. ¿Tú entiendes la Ujú. diferencia? Si yo te las pongo así, tú entiendes la diferencia. Voy a quitar esto para no distraer. ¿Tú entiendes la diferencia entre él, te lo voy a poner en rojo aquí, él Son hace dos formas de justicia? mencionar el mismo sujeto. Él es como una forma directa, ¿listo?
Y el que es algo que es pasivo, pero se refiere al mismo sujeto, no a No, otro. no, Rodrigo, escúchame. Claro. No, mira, esto es un pronombre personal. Para que él, pueda funcionar como sujeto, tiene que tener una tilde arriba. ¿Ves la tilde arriba? Ajá. Gramaticalmente, él funciona como un pronombre personal. Te lo voy a poner así, pronombre personal. Y te PP. voy a hacer la pregunta. ¿Y abajo el que no es un pronombre? No, ahí está el error. Ya vamos entendiendo. El sin artículo, lo puedes buscar en Google si tú quieres. El sin artículo, este que está aquí te lo voy a poner morado para que lo puedas visualizar bien. El sin artículo no tiene tilde. Al no tener tilde, los gramatólogos dicen que el es un artículo definido, y un artículo definido en español no puede funcionar jamás, jamás de los jamases, como sujeto. No, entonces, a ver si te entiendo. Lo que estás diciendo es que el que no es un sujeto, Él pero aquí no es un él sujeto. sí es un sujeto. Él aquí abajo no es sujeto porque es un artículo definido. No es Y sujeto. O arriba, sea que, es ¿dónde un está el sujeto porque está sujeto? hablando de él, Ok, persona más, pronombre personal ok, masculino, él, un hombre, listo, una persona, un hombre. listo. ¿Sí me explico? Ajá. Lo que tú me estás tratando de decir es que el que hace justicia, ahí no hay sujeto, ¿cierto? Eh, es que hay que analizarlo en el griego. Esa es la importancia de ir al texto griego para que tú ¿Hay entiendas. o no hay sujeto ahí en esa frase? El Es que que hace justicia. ¿Hay o sí, no hay sujeto? sí hay, Ah, listo. sí hay, pero lo tienes que ampliar. ¿Por qué? Porque es un sujeto que comienza con estas dos frases, el que. Ok. Con ¿Y estas dos cuál fue palabras. mi afirmación inicial? Para que haya una oración con sentido completo se necesita un sujeto y una acción. Bueno, pero Tú vamos a acabas de analizar. decir que sí, que ese No, es pero un tú dijiste que es sujeto él. Tú dijiste y que el es que él. hace es la acción. O sea, No, y esa es una norma de gramática impajaritable, no, mira, tanto en español como en te lo griego, y voy a eso no me explicar, lo mira. puedes negar. No, mira, para que tú entiendas, elípticamente, te lo voy a explicar así, elípticamente, para que esto se pueda convertir en un sujeto, tú tienes que proveer aquí un sustantivo, Ok. porque él, para que tú entiendas, un artículo es un artículo definido que modifica obligatoriamente un sustantivo, y el Ujú. sustantivo está elíptico Bueno, aquí. Entonces, aquí hay que vuelvo decir, entonces a mi pregunta. espérate, Ujú, el individuo, puse individuo para aclarar que esto es un ujú, sustantivo. ujú, El individuo ahí y aquí que hace justicia, nota, mira, él tiene que modificar un sustantivo. Por eso aquí los gramatólogos, ujú. lo que hacen los gramatólogos es justamente esto. Vienen y van haciendo el análisis sintáctico para que tú entiendas. Este artículo lo que hace es modificar el sustantivo que se proveyó. Se proveyó porque el artículo no puede jamás, jamás de los jamás, jamás puede, si no es un pronombre personal, no puede ser sujeto. Para que pueda ser sujeto, tiene que Vuelvo, ok, vuelvo a lo mismo. Cuando digo, cuando está la frase, el que hace justicia sin mirar el individuo, simplemente el que hace justicia, en esa frase, en esa oración, ¿hay sujeto o no hay sujeto? en la frase, el que hace justicia tienes que proveerlo. El que, el individuo, ¿Hay sujeto o no hay sujeto? no hay sujeto. No hay. Entonces me estás diciendo que esa no es una oración, es una frase que comienza con un verbo. Perfecto. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama, búsquelo, cláusula. Esto es una cláusula. Bueno, lleva acento en la A, no lo puedo poner porque tengo el teclado en inglés. No hay problema. Esta es una cláusula. Y Ujú, esta es una cláusula que en español se llama cláusula sustantiva, cláusula subordinada, sustantiva de sujeto. Toda, ujú. todo esto es una cláusula sustantiva de sujeto. Se lo voy a ¿De qué? explicar. ¿De De, qué? de De sujeto. De sujeto. sujeto. Quiere decir que está Ah, funcionando. entonces sí hay sujeto No, ahí. no, 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 no. Toda Claro la que cláusula. sí. No, Rodrigo, entiéndeme. Vamos a ver, te lo explico. Toda la Bueno. cláusula está funcionando como sujeto, por eso se llama cláusula subordinada sustantiva de sujeto. Ujú. ¿Entiendes?
Sí. Se le llama sujeto a la cláusula entera, Ujú. no estas palabritas individuales. O sea que justicia y hacer, el verbo hacer es un sujeto aquí. El verbo Según lo que tú no, acabas de decir, no, sí es un sujeto, porque es toda la no, cláusula. no, es toda la cláusula funciona como sujeto, toda. Ahora, Entonces esa no hay, cláusula hay que analizarla según interna. esa afirmación, entonces, o en esa cláusula no hay verbo o no hay sujeto. Bueno, Pero no depende de lo puede que haber los dos, en porque el todas es griego. un solo constructo. Ok, aquí es donde entra el griego y la importancia del griego. Te voy a buscar texto en griego. Te lo voy a mostrar para Yo lo mostrarte la tengo. morfología. Porque esto se tiene que dar, este debate, para que la gente entienda qué es lo que se esgrime y pueda entender gramaticalmente. Mira, ¿ves? Claro. Aquí está. Esto es muy bueno. Mira, ¿ves? Mira aquí el texto. ¿Ves este pasaje aquí, este artículo? ¿Ves que el artículo está aquí? Él. Ujú. Mira, Sí, él. Mira, él. Y sí. esto aquí, mira cómo lo traduce el texto griego, el haciendo. Mira qué es Ajá. verbo presente activo participio. Ajá, Es porque ahí está en griego. La no, morfología en presente continuo, haciendo. es un presente continuo, porque ha Sí, sido un presente continuo. sí. No es el que hace, por eso yo te dije a ti, el que continuamente hace, aunque Si hay un ninguna presente traducción, continuo es porque hay un sujeto. es que tienes que entender el punto. O sea, Yo lo en entiendo. el griego, yo quiero que tú entiendas mi punto. Haz un esfuerzo por entenderme un poquito. O sea, yo soy Yo te docente y entiendo. tengo toda la paciencia. Yo Trato de también soy entenderte. docente. También en el griego, lo que determina si una palabra es un sujeto o no es un sujeto es el caso. Ujú, Caso. Lo ujú. puedes buscar en cualquier gramática y si quieres te Bueno, paso la gramática en español. okey. Caso. Dime ahí la descripción de este participio. Es un verbo presente activo participio. Lo limita, es participio, no es un verbo como tal. Ujú. No es un verbo solo. Para hacerte una diferencia, para que tú veas la diferencia, cuando funciona como verbo, para que funcione como verbo no puede decir participio. ¿Viste que ahí dice participio en la morfología? Ahora vamos a que este sí es un verbo. ¿Tú ves que dice participio en algún lado? No. Ajá. Vamos al verbo ser, es, que es el tema de discusión, es este. ¿Dice Ujú, participio en algún lado? ¿Qué dice? Verbo presente activo indicativo, verbo. ujú, La gramática enseña, para que tú entiendas la idea, que este ujú. verbo, si dice participio, está funcionando como sujeto. ¿Sí me Okey. explico? Porque no dice Ujú, simplemente verbo. De hecho, no me dice, para que sea un verbo tiene que estar en modo indicativo. Mira el verbo ser. Ser, es, aquí está. Verbo ujú. presente activo indicativo. Lo que Okey, hace que un verbo sea verbo es que sea indicativo, tenga el sí, modo indicativo y tenga una voz. El participio ni listo. tiene voz activa ni tiene modo, como puedes ver Okey, aquí. Lo que listo. hace o lo que impide, y yo quiero que entiendas mi punto, lo que impide que Aquí esto tenga un valor verbal, porque me está diciendo que es okey, un participio. listo. Yo te, Vale. ya espérate un momento, yo te puedo mostrar aquí, así en español, cuáles son los verbos y te lo voy a señalar en el griego. Engañe es un verbo, es un Sí, verbo. es un verbo. Eh, Hacer es un no, verbo. en español sí, pero en griego no. ¿Entiendes mi punto? Porque ya te señalé aquí que es un participio y no está en modo indicativo. Engaña es un verbo predicativo. Es un verbo Mm, atributivo. Y voy a otra vez mirarlo en mi es, gramática, y otra vez en mi es análisis un verbo. gramatical. Eso es un acto humilde. Yo te lo reconozco. Tú eres un hombre humilde y tienes que reconocer ese punto. El punto Yo es que lo aquí, voy a mira, mirar aquí en mi análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento. busca, Vamos a pero ver. como sabes aquí, mira, aquí dice que es un participio. Imperativo Mira, tercera persona singular. ajá, Mentir, ajá. engañar, acusar, principio. No, Busca. no está completo. Busca, busca en la gramática, en Google, te voy a dar tiempo. Busca la palabra participio. Ok, Pregúntale a Google, ¿qué bueno, es un listo. participio? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Listo, tú eres el gramatólogo aquí. Mi pregunta viene hacia este sentido. Quita el texto, no lo necesitamos. Ujú. Mi pregunta es, ¿por qué tú eres el único que traduce ese texto empezando desde justo? Que No, el que es justo hace justicia. Eso fue lo que hiciste en el debate.
Dijiste, no, es que ahí el texto en realidad lo que quiere decir es que el justo, el que es justo, hace justicia. Así, esa fue tu Te lo puedo traducción. explicar, te lo puedo explicar. Sí, porque a mí me extraña que ningún traductor bíblico, ni protestante, ni católico, ni siquiera testigo de Jehová, lo traduzca como tú lo estás traduciendo. O sea, Claro. o tú estás equivocado o ellos están equivocados, pero los dos no pueden tener la razón. Ok, ok. Si me los estás preguntando para que yo te explique, yo te lo puedo explicar. Ok, En primer lugar, yo no tengo problema con la traducción y yo puedo traducir el texto tal cual está ahí. Gramaticalmente hablando, el texto tiene que traducirse así como está ahí, ok. gramaticalmente. Por Listo. eso todo comité de traducción lo traduce así. Pero la traducción no tiene nada que ver con la exégesis. Son dos cosas distintas. Una cosa es poner las categorías gramaticales, eso se llama morfología, y otra cosa es cuando entramos a hacer el análisis sintáctico. Y te lo voy a explicar porque me preguntaste. Y si en verdad me quieres escuchar, me escuchas. Vamos a explicártelo. Mira, te lo voy a poner aquí. Ya estamos claros con esto. Voy a quitar esto, voy a quitar esto. Te lo voy a explicar. ¿Tú cómo consideras la exégesis? Empecemos por eso. Bueno, ya, pero vamos una pregunta a la vez, ¿ok? Ok. Pues es que tú dices que me lo vas a explicar desde la exégesis. No, desde la exégesis es como la extracción del significado, pues, del texto. ¿Qué quiere decir el texto? O sea, cuando tú analizas estos componentes, para llegar al exégesis, tú tienes que analizar estos textos, esta oración. Vamos a pararnos aquí. Sabemos que tiene una Ujú. cláusula modificadora aquí, pero no vamos a ver esto ahora. Yo quiero que tú entiendas mi punto y la audiencia también. Te lo voy a explicar, mira. Tú, lo primero que hace un analista sintáctico, como yo, alguien que analiza el texto griego o español o lo que sea, un profesor de idioma, de lingüística o de gramática, Ujú. él tiene que, esto se llama el proceso de segmentación de oraciones. Va a segmentar. ¿Qué quiere decir segmentar? Dividir la oración en dos partes. Entonces, las dos partes, lo primero que hace la persona es ubicar el verbo. Mira, yo voy a hacer el texto, el análisis sintáctico del primer plano. Cuando yo veo este texto como profesor de español, yo lo Ujú. primero que digo es, bueno, aquí dice hace. Esta es una conjugación verbal. Parece que este es el verbo. Pero hay un detalle que impide que este sea el verbo principal. Tú sabes cuál es el gramatólogo. Entonces el gramatólogo lo que va a hacer es que va a buscar los posibles verbos. Aquí aparentemente este es el verbo. Entonces él lee el que hace justicia y se para aquí y dice, esto no puede ser el verbo principal, porque me deja una incógnita, el que hace justicia, porque no dice él hace justicia. La diferencia es si dijera él hace justicia, pero no dice él, porque él tendría un acento, una tilde y significaría un pronombre personal. Él, y luego inmediatamente después de él viene el verbo hace justicia, pero aquí se atraviesa algo que impide que este sea el verbo y es esta palabrita que se llama pronombre relativo. Esto es un pronombre relativo. Lo que hace el pronombre relativo desde el punto de vista gramatical, Rodrigo, es Ujú. romper la posibilidad de que este sea el verbo principal. Lo impide, lo tacha, dice, descarta este porque me atravesé yo. Yo tengo más fuerza que el verbo aquí. E impido que este sea el verbo principal. Así que yo te estoy dando la pista para que entiendas que este no es el verbo. En el griego me aparece el artículo o que vimos ahorita, que es equivalente a Ujú. este el que. Entonces, automáticamente yo tengo que descartar este como verbo, porque el que es un marcador lingüístico, un pronombre relativo que me dice, señores, este pajarito, como tú dices, este pajarito que está aquí, este pajarito que está aquí, no es el verbo. ¿Por qué? Porque me atravesé yo. ¿Entiendes mi punto? No es el verbo. Me lo descarta y me clava aquí una X. Me dice descartado como verbo principal. No puede ser el verbo principal porque me atravesé yo. Si yo me atravesé, no puede ser el verbo No principal. puede ser. No puede, jamás, no puede. Ok, Ok, listo. entonces, Espérate. Yo quiero que entiendas, no he terminado. Entonces, este marcador lingüístico, pronombre relativo, ujú, no me está permitiendo que este sea el verbo. ujú, Entonces yo tengo que seguir buscando cuál otro tiene una conjunción verbal. El que hace justicia, me deja ahí, el que hace justicia, pero ¿quién es el que hace ujú, justicia? El que hace justicia no me lo dice. Entonces, ¿o qué pasa con el que hace justicia? Es la pregunta. ujú. Entonces, bueno, el que hace justicia es, y este es, no tiene ningún obstáculo. Mira que no tiene un que aquí, antes, está solito. Y este sí califica para ser justamente
un verbo. Puedes buscar un pronombre relativo, puedes buscar todo lo que te estoy diciendo. Mira, aquí se le pone una B de bien. Excelente, porque este es el verbo. Entonces, ya cuando yo hago el análisis, yo voy a hacer una segmentación. Te estoy enseñando el proceso de exégesis para que veas, o sea, te estoy mostrando, perdón. La exégesis lo que va a hacer es dividirme la oración en sus dos constituyentes, y lo que va a hacer es clavar aquí, porque ya encontré el verbo. El verbo se constituye en el controlador. Esto va a controlar todo el texto para que lo podamos descomponer. Mira, ¿ves? Por eso he puesto aquí un círculo. Yo cuando consigo el verbo principal, yo lo que tengo que hacer es encerrarlo en un círculo, y al encerrarlo en un círculo me permite dividir la oración en sus dos grandes componentes o constituyentes, que se llama sujeto y predicado. Y ahí está. Entonces, yo tengo inmediatamente que decir que esta parte de este lado funciona como sujeto. Sujeto. ¿Ok? Sujeto. Y esta parte de este lado, que está aquí, no es un sujeto, sino que es un predicado. Predicado. Ahora, hay dos tipos de predicado y tú lo puedes investigar. Y las personas que están aquí para que aprendan también. Es que de hecho lo estoy viendo aquí. Ajá, esto es un predicado. Bueno, aquí me dice espérate, que este es un verbo principal. Espérate, después me dice lo que me quieres decir. Espérate que termine el análisis. Lo voy a mostrar, porque acá los gramatólogos de la Reina Valera dicen que es un verbo principal. Ya va, espérate. Y lo voy a mostrar. Déjame terminar. Termina, que ahorita yo muestro lo que dicen los gramatólogos de la Reina Valera. Está bien, ¿listo? Está bien. Perfecto, listo. No hay problema. Entonces, okay, para que tú me entiendas, entonces, hay dos tipos de predicado. Un predicado verbal, que implica acción y proceso verbal, y hay un predicado que se llama, que no implica proceso, sino el estado, describe, que se llama predicado nominal. Nominal. En el español, el predicado nominal se forma con tres tipos de verbo: el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Son tres. Ahí está. Entonces, predicado nominal. Yo tengo que decidir si el verbo aquí, este verbo, porque el predicado es todo esto. Todo esto, ahí está todo esto es el predicado, pero el verbo es uno solo, es este es el núcleo, es el verbo más importante que me dividió la oración en sus dos partes. Yo lo que tengo que hacer ahora, Rodrigo, es decidirme qué tipo de predicado es. ¿Es un predicado verbal aquí o es un predicado nominal? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia si es predicado verbal o nominal? Si el verbo es una acción. Ahora vamos a ver, ¿es un verbo de acción? Cuando yo digo, Rodrigo es profesor, ¿implica ese verbo ser una acción o implica una descripción? ¿Cuál de las dos cosas está haciendo? Si yo digo, aquí tenemos un sustantivo, si digo, Rodrigo es inteligente, porque esto es un adjetivo. Rodrigo es inteligente. Estoy describiendo a Rodrigo, diciendo una cualidad de Rodrigo, una característica de Rodrigo, o estoy señalando una acción que Rodrigo hace. ¿Sí me explico? ¿Él es? Ajá, si yo digo Rodrigo es... Es una característica. Ah, muy bien. Una característica es una descripción. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Entonces, el predicado no es verbal. Al no ser verbal, se elimina la idea de proceso. Queda como una característica, una cualidad. Y esto implica una característica de este individuo que hace esto, una cualidad. Esta persona tiene una cualidad de justo, y como tiene esta cualidad de justo, él puede hacer justicia. Eso se desprende de la sintaxis. Y por eso el autor, para que nos quede más claro, va a decir justo en qué sentido. ¿En qué sentido puedo yo ser justo, tener la cualidad de justo? En el mismo sentido que él, como él es complemento circunstancial de modo, como él es justo, una cláusula de modo. Implica el modo. ¿Justo cómo? Responde a la pregunta, ¿cómo? ¿Justo cómo? Como él es justo. El punto aquí es, fíjate que él tiene un acento en el texto griego, lo puedes buscar ahí. Ya te voy a hacer una preguntita así. Pregunta. Mira en el español, en la traducción,
Voy a Él hacer tiene un acento aquí, pero aquí no tiene acento. Implica que este es un pronombre. Y estás listo. diciendo que como él, o sea, Dios o Cristo es justo, nosotros también somos justos. Y como somos justos, entonces podemos hacer obra de justicia. Se Pregunta, desprende de ahí. pregunta. Ajá. El verbo hacer ahí, bueno, el hacer, la palabra hacer, ¿es un verbo presente activo, participio nominativo singular masculino, sí o no? Sí, pero no tiene, no es indicativo ni es activo. A diferencia de ser, que si es activo, ¿No es activo? no es activo. ¿Me permites compartir la pantalla, por favor? Claro. Bueno, entonces, listo. Dame un segundo. Vamos a ver. Compartir pantalla. Bueno, aquí tenemos Perdón. el interlineal. Tenemos la cita. Gramática, ¿no? Ajá. Tenemos aquí el hacer. ¿Listo? Ajá. ¿Qué nos dice que es esto? Verbo presente activo. Tú dijiste que no es activo. Es activo, es verbo, está en presente, activo, participio. Ah, no, tienes razón. Lo que no es, Listo. lo que no Entonces, si es un es modo un indicativo, verbo, modo, no tiene modo. Tienes li- razón, en eso tienes razón, me equivoqué, tienes razón, es un ok, modo. Tiene voz, pero no tiene modo. ok. Entonces, si es un verbo y No, es activo. no, un participio Ahí puede lo ser. dice, No, verbo activo. Yo no lo estoy no, inventando. pero luego dice participio, te lo limita con participio y te dice el caso, nominativo es un sujeto. Ajá, Nominativo, busca y nominativo implica que es un sujeto. ajá. Sí, Nominativo. que va referido al sujeto. Puede ser un nominativo, Que puede ser va sujeto. referido al Ajá. sujeto. El caso nominativo Pero implica sujeto. el Nominal. Nominal núcleo viene del es nombre. que es un verbo presente activo. No, está bien. Yo me equivoqué con respecto a la Listo. voz, porque me Ok, lo confundí con el modo. Eso pasa. perfecto. Pero cuando tú comparas ese señal, te voy a señalar aquí hacer o es. ¿Qué, ¿ves la diferencia aquí? Verbo presente activo. La idea de participio desapareció y dice indicativo y te dice la persona y el género, o sea, el número Pero singular. mira que eso varía mucho a la explicación que me estabas dando, que estabas diciendo que el verbo ahí, que hacer no era un verbo, Es que no es un sino que verbo. era un sujeto. Tú decías que era un Pero es que no es un sujeto. verbo, no es un verbo, te Por está eso, no, diciendo no, pero ahí dice que es un verbo. Entonces, ¿a quién le creo? Tú que me dices que hacer aquí es un sujeto, que mira, o le creo a los gramatólogos de la Reina Valera que dicen este que no es de la Reina hacer en Valera, esta frase, en esta, no en otra, en esta es un verbo presente activo. pero no se para ¿A ahí. cuál de los dos le creo? Pero mira que, pero escúchame, es que el participio es un verboide. El participio, ¿sabes? Te voy a explicar. ¿Por qué se llama participio? Se llama participio porque participa de tres categorías. Tiene una forma de verbo, por eso dice haciendo, tiene una idea verbal, una Pero idea. entonces, Escúchame. Se llama entonces no es un participio porque sujeto como tú decías. sí es de sujeto, por eso está en caso nominativo. Pero no es un sujeto. Claro Pero es que, es entonces tú referido le al vas a, sujeto, mira, vamos a ver qué porque es significa la palabra nominativo. Es que una participio. cosa muy distinta es que sea nominativo, o sea, que se refiere al sujeto, y No, otra lo se que tú refiere, estabas diciendo, que hacer no era un verbo, sino un sujeto. Esa era tu afirmación inicial, que no, mi hacer afirmación es firme. ahí era un El que sujeto, hace no un justicia, verbo. el que hace justicia hasta aquí es un sujeto, todo. No es nada más este. Bueno, Esto es parte del sujeto el verbo, pero el sujeto es todo. Después tú tienes que hacer el análisis interno y ver los modificadores. Este artículo modifica al verbo. De hecho, ¿sabes lo que hace? ¿Por qué traducen aquí haciendo? Porque están señalándonos que este artículo lo que está haciendo es sustantivando para quitarle la idea verbal. Para que la gente no ujú. lo entienda y lo confunda con un verbo, en el griego se mete el artículo nominativo. Mira, artículo nominativo que le da el valor nominativo al participio que Claro, tiene, el tiene una. artículo y el verbo son nominativos, estamos de acuerdo en eso, no hay problema. Claro. Sí. Y estos son modificadores, complementos de nombre del participio. El que hace justicia u objeto directo en este caso, objeto directo sería del participio peón que tenemos aquí, hacer.
Lo que yo quiero que tú entiendas es que, aclaro de nuevo, un participio puede tener voz, puede ser voz activa, pero yo quiero que tú entiendas un punto. El participio se llama participio porque él participa de varias categorías gramaticales. Tiene una idea verbal que no desaparece del todo, tiene una idea de adjetivo, o sea, que también se comporta como un adjetivo, y tiene también una idea de sustantivo. ¿Ves? Eso es lo que es un participio y puede tener una idea adverbial también, adverbial. Él participa de todas esas categorías gramaticales en una sola palabra, por eso se llama participio. Se diferencia de... Perdóname, ¿cómo me dijiste que se lee esta palabra? ¿Cuál? Esta, la Pión. del verbo. Pión, pión. Pión, no, porque yo leo Bueno, polleo, yo, ¿qué? sí, sí, pero Polleo, en el griego, yo no sigo pión. yo sigo la pronunciación histórica y moderna del griego. Este es un omicron, la estás confundiendo con las vocales en español. O Polleo. e I forman un dígrafo en el griego y se Ajá. pronuncia I. O pion, tin, dikeosinin. Ujú. Dikeos estin, hay dígrafo, este es un dígrafo. Implica que las dos, Sí. vocales van a formar un Hasta solo lo que sonido. yo aprendí, esto es poi, Bueno, porque no es pío. una pronunciación que se llama pronunciación erasmiana. Yo no sigo la pronunciación Polleo. erasmiana, yo no creo en la pronunciación erasmiana, yo sigo la pronunciación histórica y moderna. Es lo Ah, que yo sigo. bueno. Eso es No, un asunto a mí, yo te relevante. digo sinceramente, cuando me enseñaron el griego en la especialización, me enseñaron que esto se pronunciaba poieo, poieo. Por eso me causó curiosidad que lo leyeras al revés. ¿Cómo es? Pion, ¿Pión? No. pion, se pronuncia. Porque el doctor Philemon Zachario hizo una investigación doctoral sobre cómo se pronuncia y por qué hay tantas variantes el griego koiné. Y él llega a la conclusión, porque él es un griego nativo, encuentra las diferencias y la confusión que tienen los escribas es que había justamente estas palabras y hay muchas maneras de pronunciar el dígrafo. Por Tendré. ejemplo, epsilon iota suena I, omicron iota suena I, iota sola suena I, y los escribas se confundían y por eso escribían con OI y a veces con EI y a veces con I, la misma palabra, y generaban problemas de variante textual. Y eso es lo que él Bueno, demostró. Pero tendré eso es otra que cosa. consultarlo, sí, porque me causó curiosidad. No Aprendí estás a mal leerlo tú con la distinto. pronunciación, es que hay dos tipos de pronunciación, la histórica Ajá. moderna y la pronunciación erasmiana. La pronunciación erasmiana, si yo pronuncio esto erasmianamente, aquí el texto se va a parecer mucho como tú aprendiste, que es justamente esto, tecnia, Poieo. ajá, vamos aquí, o poieon, Sí, tin, poieo. dikaiosunin, así lo van a pronunciar, dikaios, ¿ves? Estin o gestin, Testing. Cazos, equino, no van Casos. a decir equino, sino equeinos, equeinos, Equinos. Equinos. ajá, Ajá. dicaios, Dicaios. y nosotros decimos diqueos. Ves que hay una diferencia de pronunciación, pero es porque yo sigo otra fonética. La Ok. histórica, sí, es un asunto de fonética nada más. Pero bueno, el punto es, Rodrigo, el punto es que yo creo que hemos entendido, un participio participa de verbo, por eso tú ves el que hace, pero el que hace una diferencia en español, por lo menos en español. En el griego no se necesita el que, sino que el artículo me dice, hey, ese participio tiene un valor de sustantivo, porque yo como artículo modifico a un sustantivo. Entiéndalo como un sujeto, y eso es lo que hace. Ok, bueno, lo que No yo te necesito digo, traducir. entiendo tu explicación. Perdón. Ya, espérate, que no sé por qué pasó, que como que te había sacado, perdón, quería Ok, sacarlo de los textos. entiendo tu explicación, pero no la puedo aceptar. Bueno, la entiendo, pero no la puedo aceptar porque al yo ser biblista, yo tengo que dirigirme o referirme a los especialistas en esta materia y que son los que vimos acá y que, bueno, que hablan en algo que sí estamos de acuerdo es que es nominativo, ¿ok? Pero que en sí sí es un verbo, ¿sí? Y que es un verbo principal, es presente y es activo, ¿ok? Entonces, Pero es la participio. posición de los gramatólogos de la Reina Valera y de otras Biblias es mi posición. ¿Tú tienes otra?
la respeto, la entiendo tu explicación, ¿sí? Pero como te digo, yo me ciño a lo que enseñan los gramatólogos de la Reina Valera y de otras Biblias. Claro, ¿Ya? mira, sabes, yo voy a hacer el análisis interno, ya para terminar y te dejo tranquilo. Yo quiero que tú entiendas algo más aquí. Cuando yo hago el análisis sintáctico de esto, en español por lo menos, mira lo que va a pasar aquí, en español. Aquí yo tengo que, como es un artículo, me está diciendo falta un sustantivo. Entonces aquí es equivalente a decir el individuo. Ya te lo expliqué eso. Y yo lo pongo en paréntesis porque lo tengo que proveer, el individuo. Y ahora sí se crea, voy a quitar todo esto, sí se crea una cláusula, porque la palabra cláusula tiene que tener un sujeto y un verbo. Pero yo te voy a decir cuál es el sujeto en la nueva cláusula que se forma, porque sí se forma una cláusula, eso no te lo puedo negar yo. Pero ahora vea, el individuo que hace justicia. ¿Ok? Ok. Cuando yo hago esta traducción aquí, el individuo, fíjate esto, Rodrigo, esta cláusula que hace justicia se va a convertir en una cláusula, eso se llama adjetiva de complemento de nombre. Quiere decir que eso me va a complementar este nombre o este sustantivo que yo tengo aquí. El individuo que hace justicia, y esta cláusula se llama cláusula adjetiva de relativo, que hace referencia a este individuo. El individuo que hace justicia, y esta es una cláusula adjetiva. La ser adjetiva es como decir el individuo hacedor de justicia o el individuo que se caracteriza o que tiene la Varía cualidad. las veces de sujeto, sí. Que no, el individuo que hace justicia, el individuo que se caracteriza por hacer obras de justicia o hacer justicia, es justo. Está hablando de una cualidad de este individuo aquí. Y ahora yo voy a analizar esta cláusula adjetiva. Cuando yo analizo la cláusula adjetiva, tiene que haber un sujeto y te va a sorprender, pero el sujeto en este caso es que, porque el pronombre relativo es un pronombre, sí puede funcionar como sujeto. Aquí, este sí es un sujeto, pronombre relativo de sujeto, y el verbo de ese sujeto es hace. Y justicia es un complemento de complemento directo. Entonces el verbo de ese sujeto sí es hacer, hacer. No, pero el sujeto es qué. Pero es un sujeto dentro de una cláusula que se forma cuando tú Sí, provees claro. el sustantivo elíptico que no está presente. Cuando se mezcla, claro, Pero aún así, obviamente. pero aún Cuando así, se mezcla el artículo, sí, con ajá. el que, obviamente se convierte en un sujeto pasivo. Sí, estamos de acuerdo en No eso. pasivo, no pasivo, porque el verbo aquí pasaría a ser un verbo activo y tendría un valor de modo indicativo. Lo El tendría. problema, el problema es que en el griego no está el qué. Exactamente, lo acabas de detectar. En el griego lo que tenemos es un artículo. Es como que dice él hace. ¿Y qué hacen los gramatólogos Es para un indicar que? artículo nominativo singular Ajá. masculino. ¿Qué es lo Ajá. que hacen los gramatólogos? Cuando traducen, tienen que traducirlo para que no lo confundan con un verbo, lo que hacen es el haciendo. Pero tú no dices el haciendo. Nadie lee el haciendo justicia. No, obviamente hay que Nadie. conjugarlo. Esa es una interlineal y es seria, ¿ves? Entonces yo voy a decir el haciendo justicia, pero ¿cómo es eso? Entonces esto no está funcionando. Lo que ellos están tratando de evitar es que tú entiendas esto como un verbo, porque el haciendo requiere obligatoriamente un auxiliar. Por ejemplo, para tú decir haciendo es un gerundio en español. Tú tienes Pero que lo decir, clasifican como un verbo igual. O sea, ese ajá, sigue siendo mi punto. no, Verbo lo presente clasifican como un activo. verbo, pero no cualquier verbo. Lo que te están diciendo ahí es todas las Verbo categorías. presente activo. ¿Más un qué? ¿Más qué? Participio. Ve que no lo puede separar. Participio Tiene un guión, nominativo. no lo estoy viendo ahorita, pero tiene un guión después que dice activo, tiene un guión. Sí, todos tienen guión. Quiere decir que no puede separarlo. Presente, tiene verbo, tiene Ajá. guión, Quiere decir presente. que no es simplemente un verbo, sino No, que también obvio que todo está, es una descripción general de es que toda la palabra. excelente. Es Lo que te estás verbo, diciendo, Rodrigo. presente, activo, participio, nominativo, singular, masculino. Ajá. Te lo voy a explicar, Eso es te voy a explicar la morfología para que lo entiendas mejor.
Te voy a explicar cada una de las categorías. Verbo, lo que te está diciendo esto es que Verbo es la acción. ¿lo estás viendo? Ujú. Te lo voy a explicar. Te voy a explicar cada una de las categorías para que entiendas. ¿El verbo es o no es una acción? Pero te voy a explicar la morfología para ver si entiendes. Cuando se da esta morfología, lo que te están diciendo, cuidado con esta palabra, porque esta palabra tiene un poder muy grande. Es un poder, tiene un poder tanto que él va a participar de varias categorías. Participa hasta cierta medida con el verbo. Por eso se le llama verbo. Y en español se le dice a los participios y a los infinitivos se le llama verboides, formas verboides, pero no son verbos. Entonces, él va a decir participa del verbo. Número 2, tiene tiempo, es presente, que implica la continuidad. Por eso lo traducen haciendo, continuidad, continuamente hacen, haciendo. También se puede traducir de una mejor manera. Presente Activo, participio. activo implica que puede entenderse que puede haber un sujeto por ahí, está elíptico, por ahí está, lo acabo de suplir yo, individuo o persona. Y luego tiene el participio que te señala y que cierra la idea de verbo, no es simplemente verbo, sino un participio, que es el que te está diciendo, te está dando la razón por qué es verbo presente activo, y no terminé, sino que te va a decir, el participio lo que te está diciendo es, tiene un valor no verbal, sino adjetivo, verboide, y luego te va a decir cuáles son esos otros dos valores. O sea, te va a decir nominativo, tiene un valor de sustantivo, porque un nominativo viene de la palabra nombre, sustantivo, nombre, nominativo, implica que es sujeto. Cuidado porque participa de un sustantivo. Y eso es lo que está haciendo el participio, lo que estás abrazando en este caso. Participa del verbo, participa del nominativo, y esa a la misma vez un participio que implica que es un adjetivo, y luego va a darme el número que es singular y el género que es masculino. Básicamente se está refiriendo a un individuo masculino en este caso, o a un sustantivo que necesariamente tiene que suplirse, que debe ser masculino. Y eso es prácticamente lo que significa. Ahora, ves que no es fácil, no es simplemente decir es un verbo, porque si le dice que es un verbo le quita su participación. Pues es participio porque quiere decir que cierra. Es participio, porque él participa del verbo, del sustantivo en nominativo, participa del adjetivo, participa incluso del presente y de la voz activa, como si fuese un verbo. Pero es el que ayuda a cerrar el significado de todo. Obviamente que en ese contexto, en ese texto particularmente, ahí está funcionando como sujeto, porque ya te dije, se atraviesa el artículo, que el artículo griego tiene dos valores nada más. El artículo o hace que el participio funcione como un sustantivo equivalente a hacedor, o el participio hace que se convierta en una cláusula adjetiva, en un adjetivo. Por eso dice el individuo que hace justicia. Que se tiene que poner el que cuando se traduce. Por eso es que los gramatólogos suplen el que para indicar esta es una cualidad. El haciendo, aquí de alguien. Y como tiene esa cualidad. cualidad. En presente continuo, sí. Tiene esa cualidad porque es justo. Pero claro, hay un análisis más profundo que no voy a entrar ahí, que es la idea gramaticalmente desde el griego, Rodrigo. Existen dos ideas aquí, que es lo que lleva a mi interpretación, y eso es ya un análisis más avanzado. Implica que aunque se diga el que hace justicia es justo, implica que hay dos cláusulas implícitas allí, son implícitas, no están visibles en el texto, pero están presentes porque el griego tiene ese poder. Y se llaman las cláusulas, es como que hay dos cláusulas importantes, una que se llama prótasis, condición, implica una condición, y también está una apódosis, que es el resultado o el efecto. Si leemos el texto así sintácticamente, la prótasis es el que hace justicia y la apódosis o el efecto es justo. Ahí tú podrías decir, bueno, es justo, es el efecto, y podrías decir, bueno, sí, si es el efecto. Eso fue lo que yo dije en el debate. No, desde el punto de vista sintáctico, no te puedo negar que al haber, pero no solo se desprende de la sintaxis, perdón, no desde el punto de vista sintáctico, sino desde la semántica, porque está una idea implícita. Pero hay un problema aquí. Cuando los gramatólogos ven esto, ahí entra la gramática griega, Wallace clasifica estas cláusulas en 5 categorías, y las puede buscar: condicionales de primera clase, de segunda clase, tercera clase, cuarta clase y quinta clase. Cuando Wallace ve este tipo de texto, él va a decir, bueno, la cláusula implícita aquí de la prótasis y apódosis no se puede entender como que la prótasis es la causa y la apódosis, donde que dice es justo, es el efecto. Dice Wallace, no. Aquí lo que hay que entender el texto al revés.
porque es una cláusula de primera clase que implicaría, la que está ahí, que implicaría evidencia e inferencia. Quiere decir entonces que las cláusulas de inferencia se pueden entender con el sentido causal, porque es justo, alguien, porque es justo, ese individuo del que hablamos, porque el individuo es justo, entonces el resultado es, en la prótesis, que es condicional, va a decir es justo. Y entonces él le llama a esto cláusula de evidencia inferencia. Se invierten los valores y quiere decir, ya esto es la exégesis más profunda, quiere decir que hay una evidencia que la gente ve, que todo el mundo ve. ¿Cuál es la evidencia que la gente ve? Está haciendo justicia. Alguien está haciendo justicia. Y como la gente ve a alguien haciendo justicia, él se va a llevar una conclusión. La conclusión es, esta persona hace justicia y veo que lo hace continuamente. Este verdaderamente es un justo. Concluye que la persona es justo, pero esto es algo implícito en esa estructura que no aparece la condición, pero se tiene que sobreentender. Y a primera mano, tú tendrías razón si entendemos que la prótesis es condicional y la apódosis es el efecto resultado. ¿Sabes por qué mi Pero posición es? Tiene que ser ¿Sabes la por qué me mantengo en mi posición, Winston? Te lo voy a explicar. Precisamente tú hablaste de hacer la exégesis del texto. Y cuando tú miras el contexto del texto, resulta que nos encontramos un versículo como el número 10, ¿Me lo puedes que tiene mostrar? una estructura similar, ¿ok? Aquí está, yo lo voy a compartir, a ver. Ok, Es el 10. el 10 dice en la Reina Valera, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ojo, y aquí viene el negativo. Todo el que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Y miren que aquí tiene dos verbos, el de hacer y el amar. Ajá. ¿Y cuál es la conclusión? No es de Dios. O sea, es el inverso del 7, pero manteniendo la misma estructura. ¿Ya? Así es. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo decir, al compararlo y haciendo la exégesis del texto, ¿sí? Puedo compararlo con el 10 y al ver que son la misma estructura, puedo decir que la primera parte es la causa y la segunda es la consecuencia. Porque la misma estructura del texto me lo dice. Pero, Rodrigo, bueno, voy a diferir contigo en este punto porque no es la misma estructura. Porque después del verbo ser, mira que dice de Dios, no es un adjetivo. Si tú vas allá, vamos a buscar aquí, debe ser un genitivo o una frase preposicional. ¿Dónde es que Pongámoslo está? el 10. Mira, ek tu seu. Esto es una preposición, Bueno. este es un artículo y este es un sustantivo. O sea, es la fuente o de origen, no se origina en Dios. Esta persona no es de Dios, o en este caso, no dice que no es de Dios, sino que no procede de Dios. Esta persona no procede de Dios. No es procedente. Mira cómo lo traduce aquí. No es procedente de Dios porque es un complemento circunstancial de origen. Mira aquí cómo trata el verbo. Lo trata igualito que en el 7. Verbo presente activo, participio nominativo singular masculino. Claro. O sea, Pero es lo que te quiero exactamente la misma estructura del 7. No, en la primera parte. Pero no lo puedes inferir al revés, porque le cambiaría totalmente el significado, pierde significado. No pierde el significado, porque te está diciendo, Juan, lo que te está tratando de probar es que, ¿cómo una persona sabe que alguien es de Dios? O que alguien no es de Dios. ¿Cómo tú sabes que alguien no es de Dios? Como según el texto, porque no hace justicia y no ama a su hermano. Entonces la causa por la cual la persona no hace justicia. O sea, la única forma que yo puedo comprobar si alguien es justo o no es por lo que hace. Ajá, puedes comprobarlo. Claro, es la única forma que yo puedo Tú puedes verificar. comprobar. Exacto, ahí lo que nos está diciendo, ¿cómo dice Juan? Estás infiriendo. ¿Cómo hago para saber si alguien es justo o no es justo? ¿Cierto? Por lo que ves que hace.
lo que hace. Lo Exacto. que hace me dice qué es. Te lleva a la conclusión ¿Sí? Lo que hace me lleva a la conclusión de ver qué de es, que la justo o persona injusto. es justa, no que te lleva a una conclusión porque estás viendo una Claro, evidencia. Es exacto. La evidencia me lleva a una conclusión ¿Cuál es la evidencia en 3:7? Que hace justicia. que hace Tú la justicia, ves claro, y entonces vas exacto. sacando una conclusión. Esta persona Es es lo que justa. estoy diciendo y es lo que dije en Y, el el, debate. y, Y al aquí revés, en el, y al revés, el que no hace justicia, sino que es una persona que ni ama y es malo, no hace justicia, sí, no hace pero lo que justicia, te hace digo, la injusticia. estructura del Tú texto lo que concluyes, muestra, si tú me ves a mí haciendo lo malo, no amando, odiando y haciendo todo lo demás, tú concluyes, ¿este es de Dios? obvio que no. Bueno, eso es lo que te Y está eso es diciendo lo que Juan. nos enseña Juan, Exacto. que por Correcto. lo que hacen, son. No son, se concluye, deja Bueno, una conclusión, una evidencia. el hecho es que la evidencia muestra la conclusión, Exactamente, pero no es causa y efecto, es muy pero no es distinto. que la conclusión muestra la evidencia. Te voy a probar ahí mismo en el mismo contexto. Ese contexto es bellísimo. Mira este. Hoy me lo sacó este muchacho. Creo que fue el 6, el 8. Vamos a ver el 8. Mira el 8, vea el 8 y ya con este Vamos al cerramos. 8. Sí, sí, porque tengo cosas que hacer, pero Sí. bueno. El que Ah, practica el chévere. pecado, ahí está. El que practica el pecado es del diablo. ¿Lo ves? Ajá. La pregunta es, ¿primero tengo que practicar el pecado para pertenecer al diablo o practico el pecado porque yo soy del diablo? Tengo que practicar el pecado para ser del diablo. O sea, que una persona que, o sea, si tú dices eso, Claro, porque si no, estaría diciendo que alguien es o no es del diablo per se. Es lo que hace la persona lo que la define. o sea, que el diablo, una persona dice, bueno, voy a empezar a practicar, porque es continuativo, voy a empezar a practicar mucho, mucho, mucho pecado, voy a practicar pecado, pecado, porque yo quiero pertenecer al diablo. Eso es lo que tú te estarías tratando de decirnos. De tanto practicar pecado, ahora el diablo sí me va a querer, voy a pertenecer al diablo, porque ahí dice, es del No, diablo. no, no. Ahí no dice tanto ni querer. Es del Ahí diablo, porque dice tú me estás dando talón simplemente de Aquiles. practicar. El que ¿Ah? practica, no el que comete, el que practica. O Continuamente, sea, porque es un verbo el presente. que tiene la costumbre de pecar, ¿sí? Ajá, exacto. Ese es del diablo. O Entonces, sea, se convierte en por alguien su del diablo. acción se define claro. ¿Pasa a pertenecer del diablo o crees que porque es del diablo es que practica el pecado? No, por la acción pasa a pertenecer al diablo. No, Rodrigo, no. Porque si no, estarías diciendo que la persona primero es mala por naturaleza y que porque es mala por naturaleza practica el pecado. Eso es lo que dice Trento. No, Trento dice que la persona tiene que moverse de un estado, el estado de Adán, a del través estado del adámico. bautismo, del estado de Adán caído, Pero volvemos esa es una al naturaleza caída. el pecado original. Y dice que somos pecadores Caída. por Caída naturaleza. significa, si está caída es porque al comienzo estaba plenamente de pie, por así decirlo. Entonces está caída. Sí, Pero no pero quiere decir, Roma pero habla no de un quiere estado. decir que sea naturalmente mala, sino que era buena por naturaleza y cayó en la maldad, que es muy distinto. No, Por eso sí, no contradice a Trento. sí lo contradice, porque Trento justamente dice que somos pecadores por naturaleza. Por caída, caída. O sea, naturalmente buenos, naturaleza caída. Pero lo que tú estás mostrando es que somos naturaleza mala, ¿sí? En sí mismos y practicamos Te pecado. voy a leer el capítulo Si 4. nuestra naturaleza fuera mala, no podríamos practicar el bien de ninguna manera. Ok, te voy a leer lo que dice Trento en el capítulo 4. Se da la idea o de la idea de la justificación del pecador y del modo con que se hace la gracia. En las palabras mencionadas se insinúa la descripción. O sea, si es descripción es una cualidad. La descripción de la justificación del pecador, no, bueno, aquí en este caso, de suerte que es tránsito del estado en, Tránsito, ahí está. en que nace el Ujú, hombre hijo del primer Adán ujú, al estado de gracia. Entonces, ujú. una persona que no está en el estado de gracia, ¿es de Dios o es del diablo? Digamos, ¿no? Está en la naturaleza caída.
pero si no está en el estado de gracia, porque todavía no la tiene, está en el estado de la primera persona, que es Adán, porque eso es lo que está diciendo Trento aquí. ¿Esa persona es de Dios o es del diablo? No puede ser del diablo, sino que Entonces toca es de Dios. esperar a que se desarrolle para ver si es del diablo o es de Dios. Ahí te pregunto, Entonces no Adán, necesita el bautismo bueno, para justificar. esa misma pregunta te la hago. ¿Adán es de Dios o del diablo? El Adán original es de Dios. Ah, pero él cometió pecado y cayó. Entonces, ¿es del Porque diablo? porque había un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo y Dios puso los medios para que la caída Ahí ocurriera está. al hacer Por eso pesar yo la no puedo libre decir dejó que libre el hombre albedrío. es malo por El- naturaleza. pero es que Adán es muy distinto. Tú no puedes comparar a Adán al hombre después de Adán, porque lo que Nosotros está somos diciendo el hijos texto de es Adán. agarra al Adán caído, agarra al Adán Si tú pecador. dices que alguien Ven, es del diablo por naturaleza, estás diciendo que Adán es del diablo y está en el infierno. No hay pierde. pero es que Adán no había pecado. Cuando Adán, te Adán pregunto, pecó. vamos a ver, vamos, te devuelvo la pregunta. Ah, Cuando no Adán, pecó, exacto, me estás dando la razón. ajá, No tenía una naturaleza caída, pero cayó. pero Nosotros ¿sabes por qué heredamos cae? esa naturaleza caída. ¿Sabes por qué cae? Cae por dos cosas. Primero, porque el libre albedrío de Adán es neutral. Su naturaleza es neutral. Él puede inclinarse hacia el mal o hacia el bien. Por eso Dios le Pues pone el eso se árbol. llama libre albedrío. Sí, yo Por creo en eso el que libre podemos. albedrío. Yo creo en el libre. Exacto. Entonces, Entonces, no hay problema. Pero no se tenemos puede libre comparar. albedrío nosotros ¿Tú también. crees que se puede comparar al Adán original antes de la caída con nosotros? Claro. Somos hijos de Adán y así lo enseña la No, Biblia. no, no. Adán. El Adán Sí, sí, creado, recién creado por Dios. ¿Es igual? somos, ¿Nosotros nacemos igual que él en ese estado? nacemos ya en la naturaleza caída, no en la gracia como él. Ah, bueno, entonces en esa Pero no naturaleza caída, nacemos, pero en no esa naturaleza, nacemos siendo del diablo. ajá, en esa naturaleza caída en la que nace todo el mundo según Trento capítulo 4, Ajá. ¿necesitamos la justificación o no? ¿Cómo otra vez? En la naturaleza caída, en el estado de Adán, en el que todo el mundo nace por naturaleza, Sí, nacemos, todos necesitamos justificación, sí, ajá, todos, entonces todos. esa persona sin justificación, como infante que nace, ¿es de Dios o no es de Dios? Pues ahí sí pondrías contra las cuerdas a Carlos Veloz que está ahí en el chat, porque querría decir que el niño recién nacido no es de Dios, es del diablo. No, pero aquí estamos hablando del concilio de Trento. Por eso, no, por eso yo, si estamos con la lógica que estás hablando, Carlos Veloz aquí estaría jalándose los pelos y arrancándose las Pero que aquí venas. no estamos Porque evaluando a Carlos Veloz. estarías diciendo que el niño naturalmente recién nacido es del diablo. Bueno, Y pero es que como es aquí no del estamos diablo, evaluando a está Veloz porque Veloz no condenado. es el concilio, Veloz no es Y el para magisterio mío. quitarle esa condenación necesita ser justificado. ¿Cómo? Mediante el bautismo. Bueno, pero ese Pero es ya que es yo no otro creo en el tema. bautismo regeneracional ni Veloz tampoco. Por eso es que él no ve, Dejemos, él no puede ver a los niños así. En cambio, Trento dice que el niño sí necesita bautizarse para que pase claro, de un estado a otro sí, en el para que ser nace y justificado. entre a la gracia justificadora por medio del bautismo y por infusión. Sí, claro. Entonces, quiere decir que ese niño, antes de recibir el bautismo, no está justificado. ¿Qué pasa con un niño que se muere sin No bautizarse? está ¿Qué hacía Roma? justificado, pero tiene una naturaleza caída. Ah, bueno, ¿sabes lo que hacía Roma? Roma los mandaba al limbo. No. A El los niños limbo, que morían no. sin bautizarse, los El mandaban limbo, al el limbo. limbo no era una doctrina. El limbo era una, digamos, una especulación teológica Los propia de teólogos, una de las tantas escuelas teológicas que hay en la iglesia, pero no era posición oficial, ni había un, ¿cómo se dice? Un dogma al pero eso respecto, es lo ni que era creía Roma doctrina. hasta ese momento, porque yo me acuerdo Había que especulación teológica, claro, como hay muchas otras especulaciones dinerito, teológicas. bauticen a los niños, sale tanto la misa y tráigame a los niños acá, porque Pero si no, mira, los tú niños no mismo van a- acabas de decir que el niño nace con naturaleza caída. Yo Y si no. tiene naturaleza caída es del diablo, Yo dijiste creo, tú. yo creo, Porque y acabas de decir además que nosotros no nacemos como el primer Adán que nació en gracia. O sea, tú dijiste que nacemos en pecado. Por lo tanto, el niño nace en pecado y si es del pecado, nace en pecado, es del diablo.
Bueno, ¿Sí o no? de acuerdo al filtro Eso, de la listo. teología de Trento que estamos evaluando aquí, porque tú No, ahorita pero esa fue tu acabas de suprimir afirmación no, teológica. Esa sí, fue tu no, posición no, no. teológica. Lo que yo estoy Por eso ahorita exponiendo, Carlos Veloz debe estar no estoy hablando arrancándose de las un adulto venas. consciente que es capaz de hacer justicia o no hacer justicia. Un niño no puede hacer justicia, no puede hacer justicia Pero tiene una naturaleza caída igual. y necesita la justificación. Claro, ¿Sin justificación se salva? sin justificación no hay salvación. Entonces, ¿cómo se van a salvar los infantes que se mueren sin bautizarse? Por la misericordia de Ah, Dios. entonces tienen otro medio de justificación. Claro, o sea, Jesús establece el bautismo Listo. como regla. Vámonos, Pero chicos. obviamente toda regla tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? Pues que por X o Y motivos extraordinarios el niño no pueda ser bautizado. Ahí queda en manos de el Señor. Simple. Ok. Toda regla tiene una excepción. Jesús puso una regla, bautizar para ser justificados. ¿Cuál es la excepción? Que por algo extraordinario no se puede ejercer ese bautismo. Ya, ¿a qué pasa? A lo que es la misericordia de Dios, no hay más. Ay, no, yo le voy a pedir a Dios, o sea, voy a pelear con Dios, Señor, porque no dejaste que yo me muriera cuando niño, porque yo quiero pasar directo al cielo por la misericordia. No necesito estos medios de sacramentos, obras y un montón de cosas, chicos. Saludos, Rodrigo, bendiciones, cuídate mucho, un abrazo. Chao, chao, no, pero no te quieras morir, por favor. Señor, ¿por qué no me mandaste Bendiciones. pequeño para ser salvo por Estuvo medio muy interesante. de muerte y misericordia? Carlos, entonces ya sabes, ¿no? Los niños nacen con pecado y son del diablo. Nos vemos. Concilio de Trento, eso lo dice No, Trento. Si eso no, lo no entra en dijiste el tú, bautismo. esa fue tu posición. Si no, no entra en el Tú bautismo. mismo dijiste que nosotros no nacíamos como el primer Adán, que nació en gracia, que Dice, conste, y lo pueden dice, devolver. mira, Carlos me lo dice que le pases que le regales No, 3 niños. que yo después lo atiendo, que no se preocupe, porque estuvo cacareando todo el tiempo en el chat, pero nunca subió. Entonces, yo después lo atiendo también, por aparte. Y los abortivos también, ¿verdad? Bueno, cuídate, pues, Rodrigo, fue un gusto. Hablamos. Sabes Bye, que bye, tenemos que hacer el debate del bendiciones. bautismo.